actividad. No tengo todo el día. El general Edmund Duke fue el general de la Confederación Terran al cargo del Escuadrón Alpha. Duke tenía 53 años cuando estalló la guerra contra los Zerg. Era miembro de la familia Duke, una de las famosas viejas familias de Tarsonis. Sirviendo como ciudadano leal de la Confederación Terran y como miembro de la familia Duke, Duke tuvo una larga carrera militar. Una parte significativa la pasó como líder del Escuadrón Alpha. Se sabe que defendió a Tarsonis en más de 30 batallas importantes y derrotó al ejército de liberación colonial en la estación minera de Tira usando tácticas de tierra nuclear. A pesar de su impresionante historial de combate, el ascenso de Duke a través de las filas fue muy lento. Él era un capitán de unos 40 años. La razón de esta lenta ascensión probablemente solo la conocía Duke y unos pocos elegidos, y dijo que la razón probablemente era ruidosa, desordenada y profundamente enterrada en los archivos militares confederados. A pesar de esta corrida, no frenó las ambiciones de Duke. En 2485, Duke, capitán del Escuadrón Alpha, se reunió con Brantigan Fall, comandante de la 33ª División de Asalto Terrestre Confederado, en Honoru Sigma. Fall quería que Duke atacara el complejo minero de Vespeno Doranda Glacier, operado por la Asociación Kelmoriana. Trabajaría junto a otro capitán, Arcturus Mengs, jefe de la sección de dominio de la 33ª División. Duke tendría autoridad de mando e incluso evaluaría la unidad de Mengs. Los dos capitanes no se llevaban bien. Duke era un atacante muy agresivo e ignoraba las precauciones de Mengs, acusándole de cobardía. Le molestaba especialmente no poder usar un tanque de asedio en las peligrosas condiciones. Llevando consigo a la mayoría de las fuerzas, se adentraron en el complejo, solo para descubrir que se trataba de una emboscada. Luchó en un punto fuerte y llamó a Mengs para que le rescatara. Las fuerzas de Mengs avanzaron con más cautela, librando su propia batalla hasta que pudieron crear un corredor para escoltar a Duke a la salida. Durante la lucha, el ametrallamiento de los espectros confederados incendió todo el complejo. Un gran número de tropas y cruceros de batallas de la Asociación Kelmoriana se acercaron al lugar y se declaró oficialmente la guerra de gremios. Durante la retirada confederada, un transporte fue destruido. Mengs se sintió decepcionado de que Duke sobreviviera al rescate. En 2491, no mucho después de la destrucción de Coral, Duke, ahora con el rango de coronel, recibió la orden de estar al acecho de un fantasma perdido. Se topó con una nave rebelde y una vez aclarado su estatus, se enfrentó a ella con el NORAD 2. Envió un grupo de abordaje a la nave rebelde junto con un fantasma. La nave pertenecía al grupo rebelde de los Hijos de Coral, quienes bajo el mando del general Arcturus Mengs consiguieron dañar al NORAD 2 lo suficiente como para escapar a través del espacio Warp. El fantasma que envió Duke fue asesinado poco después. En resumen, el encuentro había sido un completo fracaso, quedando Duke sacudido por la experiencia y reducidas sus ambiciones de ser ascendido. A finales de 2499, el NORAD 2 fue asignado a patrullar el espacio del sistema Zara y sus alrededores. Duke, que aún era coronel, aún estaba muy retrasado para sus estrellas de general. Se unió personalmente a la lucha en Chau Zara contra los Zerg, participando en la recuperación de los Andares y en el asalto contra el principal grupo de colmena de los Zerg. Aunque estos esfuerzos iniciales tuvieron éxito, el ataque se intensificó rápidamente. Duke y sus fuerzas se retiraron antes de que los Zerg pudieran conquistar todo el planeta. Las fuerzas de Duke lanzaron un torpe contraataque contra la flota Protoss después de purificar Chau Zara. El ejecutor Tazadar se retiró por respeto al valor de Duke. El torpe contraataque fue declarado un éxito. Duke supervisó los esfuerzos del Escuadrón Alpha por bloquear el planeta Mar Zara tras el ataque Protoss a Chau Zara y la aparición de los Zerg en Mar Zara, y transmitió al magistrado colonial las órdenes de reubicar a los colonos del núcleo en los páramos periféricos. Durante el conflicto, la postura de Duke fue cuestionable, evitando actuar contra los alienígenas, no rescatando a las tropas asediadas por ellos. Cuando los Zerg atacaron la estación Backwater, ordenó al magistrado que esperara sentado, ya que ellos se encargarían del problema y avisarían al magistrado según su criterio. Esto obligó al Marshal Jim Raynor y a las fuerzas de la milicia local a entrar en acción, pero Duke los detuvo por destruir una instalación confederada infestada. El magistrado presentó una queja, pero Duke la rechazó. Duke y sus aliados confederados arrestaron a las fuerzas de la milicia en pie. Los colonos de Antigua Prime estaban dispuestos a rebelarse abiertamente contra la Confederación.
por lo que Duke y su escuadrón Alpha recibieron el encargo de reprimir la revuelta. Los rebeldes fueron rodeados por tropas confederadas y un oficial fue puesto al mando del centro de mando rebelde. El oficial fue asesinado por la teniente Sarah Kerrigan, que rápidamente reclutó a los rebeldes para su causa y derrotó al destacamento del escuadrón Alpha. El planeta pronto se vio asediado por los Zerg. Durante un ataque en órbita alta, el Nora 2 fue inutilizado por los Zerg y se estrelló contra el planeta. El general Duke, ascendido tras enfrentarse a los Protoss, sobrevivió al choque y envió una señal de socorro. Aunque las fuerzas del escuadrón Alpha estacionadas en las cercanías intentarían rescatarlo, los Zerg les pusieron trabas. Los hijos de Koral llegaron y se aliaron con el escuadrón Alpha. Juntos rescataron a Duke. Mengsk la convenció para que se uniera a los hijos de Koral, lo que supuso una gran victoria para ellos en su guerra contra los confederados. Duke obtuvo un puesto en el gabinete de Mengsk y ayudó a los hijos de Koral a conquistar Tarsonis. Dirigió personalmente al escuadrón Alpha en un ataque contra la plataforma espacial central defendida por los escuadrones confederados Omega y Delta, con el fin de causar suficiente jaleo para permitir que una pequeña fuerza atravesara las defensas planetarias. Las fuerzas de Duke también instalaron y activaron los emisores y en toda la plataforma, atrayendo a miles de millones de Zerg al planeta. Esta acción enemistó a Raynor y Kerrigan. Raynor y Duke se enzarzaron en una pelea en la que Raynor resultó vencedor, tras romper el brazo armado de Duke. Duke pidió permiso a Mengsk para vengarse de Raynor, pero fue un pedido sin éxito. Tiempo después, Mengsk envió a Sarah Kerrigan en una misión para evitar que los Protoss atacaran a los Zerg, dejando a estos libres para destruir la población de Tarsonis. Kerrigan derrotó a los Protoss y solicitó la evacuación, pero Mengsk no respondió. Esta acción rompió los lazos entre Raynor y Mengsk. Jim Raynor intentó rescatar a Kerrigan, pero fue emboscado por el general Duke y un equipo de marines resocializados neuronalmente que habían activado sus Stimpaks. El reportero Michael Liberty, que antes había sentido incapaz de disparar a un ser humano, hirió a Duke. Los medicamentos estabilizadores del traje de Duke le provocaron un desmayo, por lo que no pudo dar la orden de que sus marines atacaran a Raynor. Para evitar que Raynor huyera de Tarsonis, Duke activó el cañón de iones. Gracias a esta situación, Raynor se vio obligado a destruir el cañón para poder escapar. Duke se convirtió en general del dominio Terran. En opinión de Kerrigan, era el verdadero estratega del nuevo imperio, a pesar del impresionante currículum militar de Mengsk. Con Duke a su lado, Mengsk no tuvo posesión de ninguna de las principales milicias Terran del sector Koprulu. Uno de los actos de Duke como general del dominio fue capturar la estación Nova, que había sido abandonada por el escuadrón Nova, para obtener información muy valiosa. Tras su deserción de los hijos de Koral, Jim Raynor y su milicia, los rebeldes de Raynor, buscaron transportes. Viajaron a los astilleros Dillarian, donde las naves suelen estar en dique seco. El general Duke les esperaba en el Hyperion. Las fuerzas de Duke se veían obstaculizadas por la cercanía y el miedo a destruir sus propias naves, mientras que los rebeldes tenían menos preocupaciones. Utilizaron los brazos de atraque de una grúa para agarrar al Hyperion y le invadieron, dejando a Duke atado. Mientras Kerrigan era infestada por los Zerg, llamó psíquicamente a Mengsk desde Char. Duke fue enviado a recuperarla, ordenando después a sus tropas que no volvieran a cometer más errores como antes, como por ejemplo dejar escapar a Raynor con el Hyperion y no defender el cañón de iones. Aunque la batalla se convirtió en un desastre y Duke ordenó a sus hombres que retrocedieran, obligados a abandonar su avanzada y retirarse a la órbita. No mucho después, Raynor llegó al sistema Char y ambos discutieron, Raynor restregándole a Duke su fracaso en la superficie, y en el intercambio Duke reveló que también había venido a recuperar a Kerrigan. Raynor desplegó sus fuerzas y para ser no menos, Duke también desplegó las suyas. A Raynor no le fue mucho mejor, y los Zerg, bajo la dirección de Kerrigan, que había reaparecido como agente de la Supermente, se apropiaron de sus lanzaderas para abordar el Amerigo y otras naves rebeldes y del escuadrón Alpha en órbita. Desesperado, Raynor se puso en contacto con Duke, rogándole que le ayudara a limpiar las naves de Zerg, incluso ofreciéndose él mismo. Duke se deleitó con la desesperación de Raynor y se negó a acudir en su ayuda, abandonando el sistema Char en el NORAD 3, junto a una sola nave más, mientras las restantes naves Terran en órbita, junto con el Hyperion, eran invadidas por los Zerg. En los últimos días de la Gran Guerra, Duke regresó a Char con una pequeña fuerza de la flota del dominio. Sus fuerzas también perdieron esta batalla y finalmente se retiraron del planeta. Tras la Gran Guerra, Arturus Mengsk seguía sin confiar del todo en la sinceridad de la lealtad de Duke,
y aprovechó la crisis de Beka Row para expulsar al general. Duke dirigió al Escuadrón Alfa para proteger el planeta y el extraño artefacto de los Protoss y los Zerg. La descripción del primer encuentro humano con el artefacto llevó a Duke a pensar que su investigación podría revelar una nueva forma de inutilizar vehículos. Aunque al final salió victorioso, gran parte de su fuerza fue destruida, por no mencionar que estuvo varado en el planeta durante meses hasta que llegaron los transportes del dominio. Aún en los sucesos de Brood War, la Fuerza Expedicionaria del Directorio de la Tierra Unida o Directorio de la Unión Terrestre llegó al sector, estableciendo una alianza con las Fuerzas de Resistencia Confederadas dirigidas por el Teniente Samir Duran. Las dos fuerzas capturaron rápidamente la ciudad de Boralis en Praxis. Utilizando los códigos, obtuvieron acceso a los archivos secretos de Arturus Mengs, incluida toda su agenda. Mengs viajaba a Umoya 6 meses después de su investidura como emperador del dominio Terran y también por motivos personales. Llevaba consigo una flota de naves al mando de Duke. El diplomático moyano Ailin Pasteur no permitió que las naves de la capital se acercaran más allá de los marcadores exteriores de navegación, y Mengs tuvo que descender en un obsoleto cañonero. Las fuerzas confederadas dirigidas por la antigua instructora de Mengs, Angelina Emilian, atacaron mientras Mengs era vulnerable y utilizaron un codificador Cassandra para cortar la comunicación entre Mengs y las fuerzas locales del protectorado y la flota de Duke. Haciendo caso omiso de las instrucciones de Umoya, Duke trasladó su flota a la ubicación de Mengs. Mengs contuvo los ataques el tiempo suficiente para que Duke realizara un rescate heroico. El dominio se enteró de los ataques del Dude, pero no sabía quiénes eran. Las tropas de Duke se apoderaron de los astilleros dilarianos y robaron numerosos cruceros de batalla. Duke contraatacó con la armada del dominio, pero fue derrotado. Duke estuvo presente en el Norad III tras la caída de Augusto Grado en manos del Dude. Salvado de la captura en el último momento por los rebeldes de Reynor y un grupo de protos que lo salvaron mediante una llamada dimensional a Yur, este periodo le permitió una cierta relajación, como familiarizarse con el deporte protos del Pro Bowl, pero la persecución del Dude obligó a los fugitivos a escapar de Ayur, por lo que no duró mucho. Para retornar a Coral y liberar el sector del Dude, Mengs salió con Kerrigan, Reynor y Phoenix. Mengs envió a Duke a establecer su base de operaciones en Augusto Grado. Después de ayudar a Kerrigan en su cometido, mientras sus hombres descansaban, fueron atacados por los Zerg liderados por Kerrigan. Kerrigan, que siempre había querido que mataran a Duke, admitió que estaba emocionada por esto. A bordo del Norad III, Duke se mantuvo firme, pero la nave fue destruida, llevándose consigo a su comandante, y así puso fin a la vida del general Edmund Duke.